Bueno, gente linda, ¿cómo venimos? ¿Cómo vamos con artrología? Venimos bien, ¿no? Díganme que sí, no sean bravos. Seguimos con la parte de codo, muñeca y mano. Vamos a hacer un video para englobar todas estas articulaciones que son fáciles, no hay que profundizar mucho, no hay que ahondar en muchos detalles. En cuanto a la articulación del codo, vamos a ver que está formada por tres articulaciones, que van a ser aquella que une el húmero con el cúbito, que se llama húmero cubital, la que une el húmero con el radio, que es la húmero radial, y la radio cubital superior, uniendo el radio con el cúbito entre sí hacia arriba. Bien, la húmero cubital son las tres diartrosis. La húmero cubital es una troclear, fragmento de polea. La húmero radial es una condilia y la radio cubital superior es una trocoide. ¿Qué movimientos tiene la húmero cubital? Flexión y extensión sobre un eje transversal en un plano sagital. Ahora bien, la condilia va a tener, en este caso, flexión y extensión y rotación interna y externa. Habíamos dicho que la condilia no tenía separación, perdón, que no tenía rotación, ni interna ni externa. Pero eso era cuando el eje del cóndilo corre en un plano transversal. Cuando corre en un plano vertical, como en este caso, los movimientos que tiene son flexión, extensión y rotación interna y externa. La rotación interna y externa sería lo que en el otro eje, que en el eje transversal del cóndilo, una flexión-extensión. Y la flexión-extensión en el eje vertical sería la separación y aproximación en el eje transversal. No entendieron un pedo, ¿no? Bueno, no importa. Acuérdense, la húmero radial entonces va a flexionar, extender y va a rotar hacia adentro y hacia afuera. No va a separar y aproximar. Siempre de los 6 movimientos, son 7, ¿no? 3 pares. De los 3 pares, la condilia va a perder uno. Va a tener 2 pares de movimientos, le va a faltar uno. Dependiendo de cómo vaya el eje de ese cóndilo, va a ser los movimientos que tenga. Los 2 pares correspondientes a ese eje. Sí, bueno, piénsenlo, rebobinen, no sé, ya está. Bien, ¿cuáles son las superficies articulares? Bueno, vuelvo, porque me parece que no lo tengo. Por el lado del húmero tenemos la tróclea, que es un segmento de polea, y el cóndilo, que es un óvalo con un eje mayor vertical. Después tenemos segmentos extraarticulares, que son la epitróclea, el epicóndilo, la fosa coronoidea, la fosa radial por delante, por detrás la fosa lecaniana. Si vamos a la parte inferior de superficies articulares tenemos, en el caso del cúbito, la cavidad sigmoidea mayor, que está delimitada por dos apófisis. La apófisis coronoides, que es esta, hacia anterior, y el olecranon, que está hacia arriba y hacia atrás, que termina hacia adelante en un pico, hacia arriba y hacia adelante, este que es el pico del olecranon. Después tenemos por el lado del cúbito la cavidad sigmoidea menor, que estaría acá, recibiendo la cúpula radial. Y por el lado del radio tenemos la cúpula radial, que tiene un collar cilíndrico y una ligera concavidad en su parte superior. Vamos a ver que de la parte anterior de la cavidad sigmoidea menor a la parte posterior, de esta manera, tenemos este ligamento que se denomina ligamento anular, que es muy importante porque va a mantener la cúpula radial aplicada a la extremidad superior del cúbito. Y acá uno que no está dibujado, como a manera de ligamento interóseo, entre el cuello del radio y el cúbito, que es el ligamento cuadrado de Denusé, con letra C de casa. Ligamento cuadrado de Denusé. Bien, todas las superficies articulares están recubiertas por cartílago y alino. Esta vez no digo fibrocartílago, ¿vieron? Ya aprendí. Entonces ligamento anular y listo. Bueno, ¿cuáles son los ligamentos de la articulación del codo? Los medios de unión van a ser una cápsula articular, como siempre. No va a haber elementos de cooptación. Y sí tenemos ligamentos que refuerzan esta cápsula. Los ligamentos van a ser anterior, posterior y dos laterales, interno y externo. En esta articulación, los ligamentos más importantes son los ligamentos laterales, interno y externo. El ligamento lateral interno tiene tres fascículos. Un fascículo anterior es el que tiene forma de abanico, que viene de la epitróclea hasta el cúbito, desde la coronoides hasta el olecranon. Se abre como un abanico. Y tiene tres tipos de fibras. Un fascículo anterior, que va desde la parte más anterior de la epitróclea a la parte más anterior de la coronoides, que se denomina fascículo anterior.
un fascículo medio que va de la parte anteroinferior de la epitróclea hacia la parte lateral de la coronoides, a lo que se denomina tubérculo coronoideo, y un fascículo posterior que se denomina ligamento de Bardinet, que se abre como abanico y va a toda la parte lateral del olecranon. Y después tenemos un ligamento de refuerzo que va desde la parte posterior superior del olecranon hasta el tubérculo coronoideo en forma transversal, que es el ligamento de Cooper, y va a reforzar el ligamento lateral interno de la articulación del codo. Entonces, ligamento lateral interno sale de la epitróclea y va a ir a toda la parte lateral interna del cúbito, desde la apófisis coronoides que está acá hasta el olecranon por detrás. Y tiene tres haces, anterior, medio y posterior. El posterior en color azul se denomina de Bardinet y un haz accesorio de refuerzo que es el ligamento de Cooper, que va desde la parte posterior del olecranon, todo en forma transversal a los haces del ligamento lateral interno hasta el tubérculo coronoideo. Si lo miramos del lado de afuera, voy a encontrar el ligamento lateral externo, que va a estar formado por tres haces. Un haz anterior, que se va a extender desde el epicóndilo a la parte más anterior de la cavidad sigmoidea menor. Un haz medio, o fascículo medio, que va desde el epicóndilo a la parte posterior de la cavidad sigmoidea menor. Y un haz posterior que va desde el epicóndilo hasta el olecranon. Es muy fácil. Después tenemos un ligamento anterior, que no es muy importante, y un ligamento que acá lo tenemos, es decir, diferentes refuerzos que tiene la cápsula articular en su parte anterior, y hacia posterior tenemos lo mismo, un ligamento posterior. Acá les marcamos, fíjense, esto es posterior, interno, externo, tenemos el húmero con la fosa olecraniana, la epitróclea, el epicóndilo, el cúbito con el olecranon y el radio. Acá hay un canal que es el canal epitrócleo olecraniano, por donde va a pasar el nervio cubital. Este es el canal que cuando llevamos la articulación del hombro para atrás, llevamos el codo para atrás y nos golpeamos justo ahí, nos agarra como corriente, como electricidad, como hormigueo, cosquilleo, parestesias o algo parecido. Bueno, me aceleré. Bueno, ese es el canal epitrócleo olecraniano y por ahí está pasando el nervio cubital. De la articulación del codo creo que no hay mucho más para decir. Los movimientos que tiene van a ser: si yo dejo el miembro pendiente, el miembro superior pendiente, no sean mal pensados, tengo 180 grados. Si flexiono, me va a chocar el antebrazo con la masa bicipital. Más o menos me deja un ángulo de entre 30 a 45 grados. Es decir, que yo puedo flexionar el antebrazo en el codo hasta 35 o 45 grados del brazo. Y desde ese punto hasta la vertical tengo más o menos 145 grados, que son los grados de extensión. En cuanto a la pronosupinación, vamos a ver que siempre va a ser de 120 grados y lo va a hacer a expensas del sobremontaje que sufren el cúbito y el radio en su tercio superior, a expensas de la rotación que tiene el cóndilo con la cúpula radial. Maldita laringitis. Articulaciones de la muñeca y de la mano. Bien, huesos del carpo. El escafoides, acá los vamos a ver, escafoides, lunato o semilunar, el triquetral o piramidal y el pisiforme. Después tenemos el trapecio y el trapezoide, el capitato o hueso grande, y por último tenemos el amartal o hueso ganchoso o ganchudo, el ganchoso. Vamos a ver que todos estos huesos articulan entre sí por medio de artrodias. Entonces tenemos la articulación del escafoides con el semilunar, artrodia. El hueso grande con este y este, artrodia. Son todas artrodias. O sea que son articulaciones ligeramente móviles. Ahí tenemos el triquetral que viene bajando y el pisiforme que se apoya. Son todas artrodias. Vamos a ver que la articulación mediocarpiana en conjunto se conoce como doble condilia. Tenemos un cóndilo de este lado y un cóndilo del otro lado que se corresponden a concavidades del otro lado. Es una doble condilia. Cuando hay un cóndilo de un lado y un cóndilo del otro, esa articulación se denomina doble condilia. Cuando están los dos cóndilos del mismo lado, se llama bicondilia. Aunque siempre esto trae confusión. Después tenemos la radiocarpiana, que es una condilia, no cabe duda, y la carpo-metacarpiana, que son todas artrodias. ¿Sí? Sí. Buenísimo.
acá tenemos entonces el macizo carpiano. Vamos a ver que marcamos lo que se denomina cóndilo carpiano, que está formado por el escafoides con el semilunar, que es lo que va a articular con la extremidad inferior del radio. Todo recubierto por por cartílago y alilo. Cóndilo carpiano. Después encontramos una secuencia ósea que es el tubérculo de escafoides y otra por debajo que es el tubérculo del trapecio. Y del lado de afuera tenemos dos saliencias óseas que van a ser el pisiforme del lado de adentro, perdón, esto es interno y esto es externo. Y esto está acá que es la apófisis unciforme del hueso ganchoso. Vamos a ver que desde acá hasta acá se va a extender el ligamento anular anterior del carpo. Pero también estos reparos óseos externo e interno van a recibir a los ligamentos laterales interno y externo de la articulación de la muñeca. Vamos a ver que ahí tenemos el ligamento lateral externo que va desde la apófisis estiloides del radio al tubérculo del escafoides, ligamento lateral externo. El ligamento lateral interno va a ir desde la apófisis estiloides del cúbito hasta el piramidal y el pisiforme. Después tenemos un ligamento anterior que va a extenderse con un haz radiocarpiano desde la estiloides a los huesos trapecio, semilunar, grande principalmente, y un haz cúbito carpiano que va desde la estiloides del cúbito hasta el hueso semilunar y hueso grande. Entonces, ligamento anterior, de vuelta. La articulación de la muñeca tiene 4 tipos de ligamentos: interno, externo y anterior y posterior. El interno, acá está en celeste, va desde la estiloides del cúbito al piramidal y pisiforme. El externo, también en celeste, va desde la estiloides del radio al tubérculo de escafoides. Después tenemos un tercer ligamento que es el ligamento anterior, que tiene 2 tipos de haces, que a manera de abanico van. El externo o radiocarpiano va hacia adentro, desde la estiloides del radio hacia los huesos piramidal, semilunar y grande, y el fascículo interno, también dependencia del ligamento anterior o cúbito carpiano. Este fascículo interno va desde la estiloides del cúbito hacia el hueso semilunar y el hueso grande. El ligamento posterior no revela muchas particularidades. En cuanto a las articulaciones que nos quedan, vamos a ver que las carpometacarpianas, estas son todas artrodias, a excepción de la del primer dedo, que es una C largo encaje recíproco. Después vemos que las metacarpofalángicas son todas condilias, aunque forzados pueden ser en artrosis. Y por último tenemos las interfalángicas, que son todas troqueares. Turismo, carretera, Argentina. Allá en Argentina, el turismo, la carrera de autos, hay un nivel que se llama turismo carretera argentina. Y por eso decimos turismo para los dedos, carretera de condilia para las metacarpofalángicas y Argentina artrodias para las carpometacarpianas. Salvo la del primer dedo, que es un encaje recíproco. Y es la que me permite la oposición. Hasta acá llegamos. ¿Cómo lo está en el cabezón este? Abrazo, gente. Hasta luego.